de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Bendiciones, atentas a su voz. Soy Elida Flores y seguimos estudiando la maravillosa palabra de nuestro Señor Jesús, esa palabra que aumenta nuestra fe, esa palabra que nos da vida. Hoy continuamos con Lucas 17 y en Lucas 17, así como en todos los capítulos de la Biblia, hay tan profundas y hermosas enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Está, por ejemplo, ocasiones de caer, 10 leprosos son limpiados, la venida del reino. Pero hoy yo me quiero enfocar en el capítulo 17, versículos 5 y 6, donde los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, aumenta mi fe. Entonces el Señor les dijo que si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro los obedecería. Y es tan importante, hermanas, estudiar la vida, lo que el Señor Jesús con su vida y con sus palabras nos enseñó, porque Él es la luz y Él nos saca el velo. Solamente Él nos saca el velo para que podamos entender las escrituras, para que podamos guardarla y ponerla por obra. Y entonces vamos a hablar hoy de la fe. El Señor Jesús le dijo que si tenemos fe, que le vamos a decir al monte, quítate de ahí y échate en el mar. Su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. El Señor Jesús nos enseña cómo crecer en la fe, cómo tener fe en Dios. Acá nos dice, y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Es el corazón que elimina las oraciones de los labios. Si tu corazón no va con lo que dices no sirve. Si no dudares en tu corazón, dice el Señor. Algunas veces cuando oramos, intentamos convencer a Dios y a lo único que tenemos que convencer, a la única que tenemos que convencer es a nosotras mismas. Convencernos de que el Señor es fiel y de lo que Él nos dice son sí y amén. En la oración no tenemos que convencer a Dios, sino a nosotras. Cuando hacemos algunas oraciones, no tenemos fe, sino que tenemos necesidad, tenemos una desesperación y entonces oramos.
Y sabes una cosa, mi hermana, cuando tengas algo en tu corazón que es como una carga, que es difícil para ti, te doy un consejo. Agarra esa dificultad, agarra esa situación difícil que estás viviendo, llévala al Señor, a su presencia, ante el trono de la gracia, y en su presencia derrama tu corazón. Habla con el Señor de todo lo que estás pasando y verás que en esa comunión, en esa relación, cercanía con el Señor, de repente Él te va a dar la fe que tú necesitas para esa situación que estás viviendo. El Señor Jesús decía, tened la fe de Dios, tenés fe en Dios. Y le decís, Padre amado, tú eres mi Padre. Y te presento esta situación, te presento este imposible para mí. Yo no consigo. Y en el momento que derrames tu corazón delante del Señor, Él te agradece tanto y te recompensa con fe y esperanza. ¿Y qué es la diferencia entre fe y esperanza? La fe, como dice en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un regalo de Dios que viene por la gracia. Eso está en Efesios 2:8. Mira, el Señor te da la gracia para que tengas fe y para que por la fe tengas más gracia. En Romanos 4:16 dice que por fe sabemos que es por gracia. Y en Romanos 5:2 dice que por fe tenemos acceso a la gracia. El Señor te da la fe para que tengas gracia. Y esa gracia provoca fe en tu vida. En Primera de Timoteo 14, dice que la gracia es abundante con fe y el amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que vivamos en la gracia, para que vivamos las bendiciones del Señor en nuestras vidas. Ese amor inmerecido, esa gracia abundante, necesitamos fe. La fe es conocer a Dios y confiar en Él, descansar en Él. No puedo tener fe en alguien que no conozco. Cuando por experiencia tienes al Señor, tu fe aumenta. Tienes fe cuando tienes experiencias con el Señor. Para que tú y yo vivamos por fe, siempre tiene que haber todos los días algo en tu vida que requiere fe. Para ser una persona espiritual tiene que ser por fe. Dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. La fe viene por el leer y el oír la palabra de Dios. La fe es la única forma de estar en contacto con nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe, la confianza en ese Dios todopoderoso que es nuestro Padre. La fe es la conexión con Dios. Y esa conexión viene de tu relación, de tu cercanía con el Señor, y hay victoria. Hay bendiciones. La fe desata bendiciones. Y cuando mi comunión con Dios no está bien, no hay bendiciones. Por eso es tan importante ese momento de comunión, de estar a solas con el Señor, de escuchar su voz, estar atenta a su voz
y también de derramar tu corazón delante de Él. La fe es tener confianza en la persona de Jesucristo. El que conoce a Dios tiene fe porque la fe vive en de la confianza en Dios. Ten fe en Dios, no en ti. Así decía el Señor Jesús. Tú y yo, para crecer en el Espíritu, siempre tiene que haber algo que mi inteligencia, mis recursos, mi fuerza no lo consigue. Eso el Señor pone para que yo pueda vivir por fe. Porque el justo por fe vivirá, dice el Señor. Porque si no vives por fe, estás dormida en el Espíritu y no creces. Porque la fe viene de la cercanía con el Señor. Y cuando vos tenés cercanía con el Señor, estás despierta, estás llena de vida, estás llena de gozo. Sabes que lo que pides vas a recibir. Y Dios el Padre, sabiendo que necesitamos crecer en el Espíritu, siempre deja que nos pase algo que se puede solucionar por fe. Porque la fe es el entrenamiento de Dios. La fe es como un músculo que tiene que ser entrenado y se entrena en su presencia, se entrena leyendo la palabra, se entrena con la comunión con el Señor. Todo el que pide, recibe, decía el Señor Jesús. La fe ve las cosas de otra forma, de otra forma. Tú estás en una situación, pero porque estuviste con Dios, estuviste en su presencia, sabes que esa situación va a pasar. Sabes que el Señor te abrirá puertas, siempre te va a dar una salida. No te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. La fe tiene paciencia, tiene perseverancia, tiene persistencia. La fe recibe primero en el espíritu y luego ve. Antes de verlo con tus ojos, tienes que verlo con tu espíritu. Vos estás pidiendo y crees que lo recibiste y ya vendrá. Así dice su palabra. Lo que pediste, ya lo recibiste. Para que tú no tengas bendiciones, no tengas la gracia de Dios, el enemigo intenta quitarte la fe. El enemigo quiere ¿Y cómo intenta? ¿Cómo es el intento? Quiere separarte de la Biblia, de la lectura de la palabra. La Biblia es la única garantía de que vas a sobrevivir en tu vida espiritual, de que vas a ser una mujer que camine por fe. Apartar la Biblia de un cristiano es apartarlo de la vida, es apartarlo de la fe. Es importante leer todos los días la Biblia y tenemos que hacernos un compromiso de tener un tiempo, pase lo que pase en el día, para leer la Biblia, porque eso nos da vida, eso aumenta nuestra fe, eso nos hace más que vencedoras, porque caminamos por fe y con nuestro Señor, llenas de nuestro Señor, revestidas de su amor. Haz lo que nadie hizo y tendrás lo que nadie tiene. Hacete un tiempo a la madrugada, a la mañanita temprano, para estar con el Señor y vas a ver que hay victoria en Cristo Jesús. Amén.